un versículo que nos fue abriendo el panorama a muchas otras cosas y que yo quiero compartir hoy, precisamente porque, bueno, lo primero, ¿sí? Dios no nos llama a ser personas exitosas, ¿sí? O sea, el llamado de Dios no es que usted va a ser la persona más exitosa de este mundo, no. Él nos llama a ser personas fieles, ¿ok? Y de hecho dice, el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, eso es muy importante, porque en muchos parámetros de nuestra vida, Dios nos llama a ser fieles. ¿Y en qué momento o bajo qué manera nosotros podemos mostrar que somos fieles a Dios? Es decir, ¿cómo mostraríamos nuestra fidelidad a Dios? Actuando como conforme a lo que Él quiere, entonces sería que obedeciendo, obedeciendo su palabra, ¿no? Obedeciendo su palabra. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119, vamos a leerlo completo ahorita para que. ¿Verdad? Ya estaba la hermana Adriana diciendo amén, amén. Y dijo, no, no, ¿qué pasó? Si son 175 versículos. No, vamos a leer el Salmo 119, pero vamos a leer únicamente el versículo 11. No le haría a nadie de nosotros que estamos aquí, a ninguno de nosotros nos haría mal leerlo completo. Leerlo y tomar en cuenta lo que dicen algunos de esos versículos. Pero empezando por este. Amén. Y vamos a ver si hay algunas otras versiones. Yo tomé esta nada más, pero está impresionante. Amén. Luego podemos poner la NTV. Dice aquí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. A ver si hay otra versión, hermana. Ahí está. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Esa cuál es la NTV? A ver, vamos a ponerle la TLA. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bueno, ¿esa cuál es? TLA. A ver, ahora la PDT, palabra de Dios para todos. A ver, esa es la última. Yo te busco de todo corazón, me gusta eso. Ahí va esta otra también, más o menos, dice, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. En todas ellas hay una razón. O sea, ¿cuál es la razón que esta persona menciona de buscar su palabra, de guardar su palabra, de memorizar su palabra? ¿Cuál es la razón? ¿Eh? No pecar contra Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de que nosotros, cristianos, este, nos familiaricemos con la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es? No pecar contra Dios. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a pensar que si yo no guardo su palabra en mi corazón, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Estoy pecando? No. Estoy muy, muy vulnerable. Voy a quedar expuesto. ¿A qué? A pecar. A pecar. ¿Ok? Entonces, yo doy mi testimonio. Yo te quiero decir que antes yo era un pecador y ahora ya no. Y pues la gente voltea y dice, caray. No, 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 no es así. El pecado, hermanos, es algo que está al acecho en nuestras vidas y es importante que lo entendamos.
Y muchas veces hay pecados que tienen apariencia de algo válido. Yo quiero tener un buen trabajo, yo quiero tener una buena casa, yo quiero tener un carro así, ¿no? Y hay un límite delgadito, hay una línea muy chiquita entre lo válido de eso y lo pecaminoso de eso. ¿Cuántos me están oyendo? Amén. Nosotros tenemos un lema, dice, compañerismo que está en el camino, edificando para la eternidad. Amén. ¿Dónde está nuestro énfasis? Edificando para la eternidad. ¿Ok? Quiere decir, ¿de qué manera vamos a poder llegar a la eternidad nosotros, hermano? ¿Cómo lo vamos a hacer para alcanzar la eternidad? ¿Cómo le vamos a hacer como cristianos que pretendemos participar de la eternidad? ¿Cómo lo podemos hacer? Órale, amén. Entonces, ¿cómo vamos a poner por obra las enseñanzas del Señor? ¿De qué manera? No, guardando en nuestro corazón su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Estar preparados para cuando venga la tentación. ¿Conocen ustedes a un Señor que se llama Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Se acuerdan que él ayer, vamos a leer en Mateo capítulo 4, qué fue lo que pasó con él? Ahí, con él, ¿con quién? Nah, pues el Señor Jesucristo, pues entonces así que, qué chiste. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. A ver, yo quiero hacerles una pregunta. Si el Señor Jesús fue tentado por el diablo, o sea, imaginémonos, ¿no? O sea, el diablo ve al Señor Jesucristo y dice, pues a ver ahorita cómo nos toca, ¿no? A ver ahorita yo veo de qué manera lo hago, lo hago fallar, errar, desobedecer, salirse de su propósito, de su plan. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así lo pensó el diablo, voy a hacerlo. Al Señor Jesús, sí. A nosotros, no, 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 cuando nos ve a nosotros el diablo se puede temblar y se va corriendo, ¿no? ¿Qué crees? ¿Qué crees que pase con nosotros? ¿Eh? ¿Usted cree? Bueno, mejor vamos a ver cómo dice ahí. El amigo de un amigo suyo, el primo de un amigo suyo, ¿usted cree que haya sido tentado por el diablo? Sí, sí, sí. Mire lo que dice la escritura, hermano, ¿no? Entonces lo llevó para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego dice, él respondió y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Escrito está. O sea que en ese momento se metió a internet y sacó su YouVersion y dijo, ¿qué le podré decir al diablo porque me está diciendo que si soy hijo de Dios, que entonces ahorita, ¿qué dice? ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ustedes creen que Jesús practicaba eso? Que él estaba
viviendo esta situación? ¿Que él entendía que era la palabra de Dios, que era parte de su vida? Sí, amén. Sí, sí, era parte de su vida. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Es parte de tu vida la palabra de Dios? No solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito. Ándele. A sus ángeles mandará acerca de ti y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es algo que nosotros muchas veces hemos visto, pero a veces nos equivocamos y le atribuimos a la divinidad del Señor Jesucristo esta capacidad. Amén. Pero tenemos que recordar lo que dice en Filipenses, que dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Amén. Es decir, eh, 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 ¿por qué Jesús es nuestro Salvador? ¿Por qué Jesús es nuestro Salvador? Uno, ¿por qué puede salvarnos? Uno, porque nació sin pecado. Él fue concebido de una manera sobrenatural por la obra del Espíritu Santo en una virgen. Amén. Fue un nacimiento completamente ajeno a la carnalidad, a la mundanalidad. Fue un nacimiento de una obra espiritual. Nació sin pecado. Muy diferente a cada uno de nosotros. Amén. El mismo rey David decía: en pecado me concibió mi madre. Sí, sí, sí. Todos nosotros. Jesús no. Nació sin pecado. Vivió. ¿Cómo vivió? Vivió sin pecado. ¿Quién me redarguye de pecado? Preguntó en alguna ocasión, ¿se acuerdan? A ver, díganme. No pecó. ¿Pero por qué no pecó? Porque él conocía las escrituras y él sabía cuál es el poder que tienen. Yo en mi corazón, como he decidido, como tengo un plan, como hay un propósito para mi vida, como he venido a esta tierra no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, como tengo una misión en este mundo mucho más allá de lo que yo puedo imaginarme o pensarme, que yo quiero que ser muy famoso y que predicar y que le sopla a las personas y que se caigan. Y no, 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 no. Como yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, yo he decidido en mi corazón atesorar, porque la palabra guardar está bien, pero las diferentes traducciones que hay para la palabra guardar quiere decir una de ellas atesorar. Amén. Yo guardo su palabra, atesoro su palabra, almaceno su palabra. No es solamente una memorización intelectual, sino que a través de su palabra yo puedo enfrentar la tentación. ¿Por qué? Porque he decidido en mi corazón no pecar. Entonces, a veces nosotros nos justificamos y decimos: bueno, es que le quiero dar una victoria al Señor, que a pesar de ser yo tan
pecador y tan chafa y el Señor siempre tan fiel. Y uno dice, ah, no, pues sí, cierto, ¿verdad? Y no, y además David fue un pecadorazo y Salomón otro peor. Y bueno, y no, hombre, ahí sacamos la lista de todos y son muy pues entonces yo también soy pecador. No, 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 no. Vamos a compararnos con el Señor Jesucristo. Vamos a tratar de tomar como referencia en nuestras vidas a ninguno de estos hombres, ¿no? Ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Noé, ni a los hijos de Noé, ni a Jafet, ni a Cam, ni a ninguno de ellos, ni a David, ni a Saúl. Vamos a tomar un parámetro en nuestras vidas, si somos cristianos, si queremos alcanzar esa eternidad. ¿Me explico? No voy a pecar contra Dios. ¿Por qué no voy a pecar contra Dios? Porque es posible por el ejemplo que el Señor Jesucristo me dio. Claro que si llego a pecar, pues tengo que sentirme tan mal, tan chafa. Amén. Pero no es tan fácil decir que, pues es que yo quiero darle victoria al Señor, porque pues a pesar de que ser yo tan fallador y tan quién sabe qué, el Señor siempre es bueno y siempre es fiel. Sí, sí, cierto, el Señor siempre es bueno, siempre fiel, dice su palabra. Si nosotros somos infieles, ¿Él qué? Él permanece fiel, sí, cierto, sí, así es el Señor. Amén. Si nosotros le negáremos, Él también nos va a negar. Él no nos va a negar a nosotros, pero delante del Padre, ¿ok? Entonces, Él permanece fiel. Y Él dice el Salmo 119, versículo 11, que un día dijo, en mi corazón he decidido atesorar, proteger, guardar tu palabra para no pecar contra ti. Amén. Vivió sin pecado, murió sin pecado. Nació sin pecado, vivió sin pecado, murió sin pecado. Por eso Él puede a nosotros salvarnos todavía, perpetuamente, a los que nos acerquemos a Él. Amén. Él tiene esa capacidad, esa cualidad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, el Señor Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo, pero cuando estaba aquí, amén, en la carne, viviendo aquí en la carne, y sus papás se ponían de intransigentes, pues es que sus papás eran unos amores, eran tan maravillosos, María y José, no, pues la Virgencita María, Virgencita, con bárbara la Virgencita, no, que ella fue maravillosa, pues, ¿cómo creen que él iba a hacer algo feo? No, 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 era una mujer de carne y hueso, pues, no sé si me estoy explicando. Y José ya había decidido en su corazón que a esta canija, a ver cómo le hago yo, pero me la voy a, porque pues como es que me sale con que ya está, ¿verdad? Que tiene hijo, ¿no? Y que ya está embarazada. Pero el Señor se les apareció. O sea, María y José no eran una cosa tan impecable como para decir, no, pues el Señor Jesús se sujeta a ellos, porque pues, no le queda de otro, porque eran tan buenos. ¿Cuántos me están oyendo? No sé si me estoy explicando. Amén. O sea, eran tan falladores. Y a pesar de eso, Jesús se sometió a ellos. Estuvo sometido a ellos. Porque los padres tienen que obedecer en el Señor. Los hijos tienen que obedecer en el Señor a sus padres. Amén. Los hijos tienen que obedecer en el Señor a sus padres. Así que el Señor Jesús había tomado la determinación, y es lo que yo quiero decirles hoy, que debemos de tomar una determinación de no pecar para Dios, para con Dios o en contra de Dios.
Amén. Eso debe de estar en nuestra decisión, en nuestra determinación cuando yo soy cristiano. Está como cuando alguien se casa, ¿no? Y se casa y dice, ¿cómo nos vamos a casar? Pues vamos a casarnos por bienes separados. No vaya a ser que de repente yo ya tenga lo mío y tú lo tuyo y después me quieras a mí, si nos casamos por bienes en común, que te quedes con lo mío y mejor de una vez así, de entrada ya dejo una puertita abierta para que si me tengo que salir de esta relación, al menos salga bien librado. Sí, sí, pues no va a salir No, es cierto. Yo no me voy a salir de esta relación, yo me caso hasta las últimas consecuencias y yo voy a vivir con mi esposa y yo vamos a ser uno hasta el final. ¿Cuántos me están oyendo? Uno, uno, uno. Ese es el plan de Dios. Entonces, no es de que esto es lo tuyo, esto es lo mío y esto es lo de nadie. Esto es lo de nosotros. Entonces, hay personas que sí se casan, pero ya tienen, no, no, no. Cuando tú vienes a Cristo, bueno, pero ¿qué tal que fallo? Mejor voy a hacer esto. Señor, no, 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 yo no voy a fallar al Señor, yo voy a guardar en mi corazón. O sea, hay una clave que el Señor me da para no pecar contra Él. Hay una receta, hay una puerta, hay una posibilidad que Dios me da. Dice, guarda su palabra en tu corazón. Guárdala, atesórala. Que sea tu herramienta de la vida. ¿Amén? Que cuando sientas que la venita esta se te mueve aquí, ¿no? Mira lo que dice Santiago, porque Santiago es un autor que habla de la fe práctica. Santiago 1:19. A ver cómo dice ahí. Así es. Así es. Si nosotros atesoramos la palabra en nuestro corazón, dice el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Entonces, tú de repente estás en una situación y aquella persona te empieza a enojar, ¿no? Y en lugar de que digas, yo soy estoico, y como soy estoico y Marco Aurelio es mi gallo, entonces dicen ellos, yo no soy responsable de las acciones de los terceros, yo soy responsable de mis acciones. Y si ellos hacen esto y aquello, no me interesa ni me importa, porque lo que me importa es lo que yo puedo hacer. Bueno, pues eso lo sacaron de la Biblia. Todo hombre tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre, a ver, entonces viene el diablo y dice, voy a tentar a este o a esta. Y entonces pone ahí una persona intransigente. Oiga, señor, espere su turno. Oiga, pero es que ya tengo aquí hora y media. ¿Y qué tiene? A eso vino, ¿no? Entonces, ¿qué espérese aquí? Oiga, pero que mugre vieja, ahorita va a pasar, o mugre tipo, ahorita va. Todo hombre sea pronto para oír, o si no vamos a pecar, ¿no? Si va manejando aquel y
Ahorita le voy a enseñar lo que es. O esos de las motos que, hijo, nada más. Dios santo eres, Señor. Ahorita le viento el carro para que en cuanto lo vea pasar. Todo hombre sea pronto. Tenemos que guardar en nuestro corazón sus dichos. O si no viene alguien por allá, ¿qué crees, manita? Te quiero dar una última noticia. ¿Qué crees lo que acaba de pasar? Proverbios 11:13. A que ni lo sabes. ¿Te acuerdas de la persona esta, fulanita de tal y fulanito de tal? ¿Y te acuerdas de esa parejita que quise decir? Sí, mira lo que te quiero contar. Proverbios 11:13. A ver qué dice. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El chismoso hasta las mejores amistades perjudica, dice otro versículo por ahí. Pero dice, me gusta mucho esto, el de espíritu fiel lo guarda todo. Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Lo que Dios quiere es que yo tenga un ministerio exitoso. Lo que Dios quiere es que mi grupo de casa sea el más picudo. Lo que Dios quiere es que tú y yo lleguemos al cielo. Y para eso necesitamos guardar, atesorar, proteger, almacenar en nuestro corazón su palabra. Porque va a venir la tentación. Va a venir la tentación. Amén. Va a venir el problema. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces estamos hablando de que en este mes se trata de que nuestra fe se manifieste con obras. Entonces, si oímos estas palabras y las hacemos, entonces le compararé estamos hablando del sermón del monte. Estamos hablando de no dar limosna para que seas visto por las personas o no dar tu ofrenda. Estamos hablando de que si vas a ayunar no sea para que seas, todas estas cosas, amén. Estamos hablando de ahí, y dice, bueno, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. O sea, yo leí la palabra, yo fui a la iglesia, yo cantaba ahí, tocaba el bajo, la guitarra, hasta la batería, ¿no? Y tenía una voz que no, hombre, nada. Si no atesoraste su palabra, si no la guardaste, si no la pusiste por obra, si no lo lograste, entonces tu vida, no lo sé, lo dudo, que alcance el propósito de la eternidad. Porque no tienes un sustento, porque no tienes un fundamento, porque no hay solidez en lo que haces, en lo que crees, porque no lo estás haciendo para Dios y lo estás haciendo para los hombres. Me gusta este ejemplo que da el apóstol Pablo ahí en segunda de
Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Dice ahí, dice, porque vosotros, vamos a empezar desde el 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros nos resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Se acuerdan que el domingo hablamos de que nuestra fe iba a ser probada? Nuestros corazones van a ser probados. Amén. Si queremos hacer las cosas para agradar a los hombres, vamos a equivocarnos. Al que tenemos que agradar es a Dios. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser descarga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como padre a hijos, os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno del Señor, que os llamó a su reino y gloria. Dice más adelante, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Estamos hablando de que la iglesia de Tesalónica recibió el ejemplo de un hombre que no estaba buscando agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Su forma de vida no fue su ministerio, su forma de comportarse entre la iglesia no fue con deseos de agradar a las personas, sino a Dios, ni tampoco de estar aprovechándose de ellos. ¿Cuántos me están oyendo? Y gracias, dice que cuando ustedes recibieron la palabra, dice el apóstol Pablo, la recibieron como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Si hay algo que nos puede ayudar para que podamos alcanzar la eternidad a cualquiera de nosotros, amén, es atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios, guardarla, ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. No fue la palabra que está establecida ahí en el Evangelio según San Mateo y también en San Lucas, de cuando el Señor Jesucristo fue tentado y dijo, apártate, Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. No fue nada más así como que se le ocurrió, sino que eso es lo que moraba en su corazón. Cuando venga la tentación y te ven con el chisme, ¿qué vas a hacer? Porque dice la Biblia que el chisme es suave al oído. Amén. Cuéntame, manita, ¿no? Ese es un hermano que estaba diciéndole, ¿qué cree, pastor? ¿Qué? Fíjese, ¿se acuerda del hermano este y de la hermana aquella? Sí, pues fíjese que están pasando esto y esto. Ya te dije que no andes de chismoso. No está bien eso que estás tú haciendo. Bueno, ¿y en qué terminó todo? Hermanos,
la tentación va a venir. Y podemos hacer que nuestra casa se caiga o que nuestra casa soporte. Va a venir. El Señor no dijo estas palabras nada más para decir, pues es que si de casualidad, si algún día, si ahí de repente ustedes, pues ahí saquen la Biblia. No, Señor. Van a venir ríos, van a venir vientos, van a venir tempestades y van a dar fuerte contra cada uno de nosotros. No hay la menor duda. Cada quien, de acuerdo a como el Señor sabe o como el diablo conoce, vamos a ser tentados. Y si no hemos guardado su palabra en nuestro corazón, porque no nos hemos propuesto no pecar contra Dios. Porque una cosa es que la memorices. Amén. Una cosa es que la conozcas, una cosa es que la leas y otra cosa es que la tengas atesorada y que la puedas sacar en el momento en el que la necesites. En el momento de la tentación, no, esto no voy a hacerlo. ¿Que se conviertan en pan? No, no solo de pan vive el hombre. Pues aviéntate para abajo, al fin que Dios va a mandar a sus ángeles. Y no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, todos estos reinos son para ti si te postras y me adoras. Al Señor tu Dios adorarás y a nadie más servirás. ¿Dónde estaban eh, esos versículos? ¿De dónde los agarró? De adentro, salieron de ahí. ¿Cómo estás tú preparándote? Porque si queremos llegar a la eternidad, vamos a enfrentar este tipo de cosas, a veces sutiles. El pecado viene después de la tentación, dice, después de que la tentación ha dado a luz el pecado. Y a veces nosotros decimos, no, si yo sí estoy más puesto que un calcetín. Hermano, nuestro corazón es engañoso y tenemos que aprender a venir con el Señor y decirle, Señor, ¿te quiero agradar a ti? ¿O solamente quiero un ministerio en la iglesia? ¿O solamente quiero que hablen bien de mí las personas? ¿O solamente quiero que mi vida ahora ya sea, antes era para el mundo, ahora que sea para ti, pero quiero que mi foto aparezca ahí en la publicidad? Termino con esto. Versión TLA, 1 Tesalonicenses 2. No, 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. TLA. ¿Eh? No funciona, ¿verdad? Ahí. 3, 1. ¿Esta es primera? Entonces, entonces no es primera, es segunda. No, segunda de Timoteo 3. Ok. ¿Qué versículo es ese? También debes saber. Ok. Bueno, entonces vamos a poner la otra versión y después te lea. Escuchen esto. Vamos a terminar. Escuchen esto. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Escucha esto, porque esto está la clave. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a leer la parte final en, no, en Telea no, en NTV. NTV. ¿Está? El, vamos a leer desde el 14. Vamos a ponernos de pie, hermanos. 14. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Me gusta eso, me gusta esa parte. Versículo 15. Ahí hay 16, 16, 16. En el versículo 15, desde pequeño. O sea, no escatimemos, no menospreciemos el instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, en enseñarlos. Que si van a la escuela bíblica, que si van a las clases, ¿y, y qué le enseñaron? ¿Quién sabe? ¿Y qué hizo? Pues quién sabe. ¿Y con quién te peleaste? Pues sí. Nunca hablan de qué versículo memorizó, qué aprendió, nada. En lugar de estar preguntando de esas cosas, desde la niñez, desde la infancia, conociste la palabra de Dios. La escritura te hace falta para que tú puedas ser salvo, dice. Te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y ahora el 16 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios usa la palabra. Yo quiero que cerremos los ojos un momento. Deja el versículo 16 ahí. 15 y 16. 16. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nos enseña lo que es verdad y nos hace ver lo que está mal en nuestra vida.
nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Prudentes. Dios quiere que seamos como ese hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, que edifica su casa sobre la palabra de Dios. Hermano, Dios quiere que alcancemos la eternidad. Dios no quiere que vengamos a la iglesia y aquí en la iglesia nuestro horizonte de vida sea, pues voy a participar en este ministerio y ya no, 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 no. Dios quiere que vayamos hasta el fondo, que nuestro corazón esté saturado, guardado, atesorando la palabra de Dios, para que cuando vengan las tempestades, cuando vengan las enfermedades, cuando vengan los accidentes, cuando venga lo indeseable a nuestras vidas, entonces nosotros podamos mantenernos firmes. Para que cuando vengan las modas, para que cuando vengan todos los atractivos de este mundo, nosotros podamos permanecer firmes. Para que cuando vengan otras doctrinas y otras enseñanzas, nosotros podamos permanecer firmes. Y que tu casa no caiga y sea grande tu ruina. Que tus hijos conozcan las escrituras. No menosprecies esto. Si un día tu hijo te dice, me enseñaron el Salmo 33, el Salmo 23, no le digas, ay, ese salmo es muy sencillo, o quién sabe qué. Si no le digas, gloria a Dios, ¿y qué entendiste de ese salmo? ¿Y cómo lo puedes atesorar en tu corazón? ¿Y cómo lo puedes hacer parte de tu vida? Señor, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú primeramente pongas en nosotros el deseo de no pecar contra ti, Señor. Que peleemos por no pecar contra ti. Que decidamos no menospreciarte, no ofenderte, no ignorarte, no darte la espalda. Que sepamos que tú eres el ancla de nuestras vidas y que podemos alcanzar la eternidad, alcanzar la eternidad, Señor. Y que podemos dejar una buena simiente en esta tierra. Y que cuando nos vayamos no tengamos de qué avergonzarnos, Señor. Espíritu Santo, ilumínanos tu palabra para que la entendamos correctamente, Señor. Sin querer, los hermanos de la alabanza tocaron esa, pues lumbrera es a mis pies tu palabra hace ratito. Pues lumbrera es a mis pies. Hoy necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas.
No lo menosprecies. No lo minimices. No pienses que es ser religioso. No le creas al diablo cuando te dice, ay, sí, tú la palabra de Dios. Sí, sí, yo la palabra de Dios. Para todo siempre estás hablando de Dios. Sí, sí, yo tengo que hablar de Dios para todo. Hace unos días hablaba con alguien que me comentaba precisamente eso. Ay, es que tú siempre para todo la palabra de Dios y que tú Dios para allá. Y después está diciendo, ay, tú que estás ahí cerca de Dios, ora por mí. Tú pídele al Señor. Sí, sí, Dios nos da testimonio. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hablar con Dios, vamos a levantar nuestras manos al Señor y vamos a decirle, Señor, que necesitamos que nos guíe.